Pues sean bienvenidos todos, ya estamos por acá en de, viernes 18 de febrero, y la intención del día de hoy es empezar a platicar algo acerca de compactación. Ustedes, algunos de ustedes, los que van en la sección A de su escuela o de su grupo, ya tuvieron alguna experiencia en esta semana con la prueba de compactación y otros la van a tener la siguiente semana. Entonces, pues la intención es de que veamos un poquito de por qué es necesario estandarizar esta prueba, y pues para eso vamos a hacer algunas anotaciones y vamos a ver algunas imágenes. Entonces les comparto mi pantalla. Eh, Compartir pantalla. Ahí está mi pantalla compartida. Creo que están viendo todo. Ahí estamos. Bueno, vamos aquí a esta pequeña presentación. Algunas cosas las tenemos por ahí anotadas, otras se las vamos agregando, ¿no? Fíjense, una pregunta, ¿sí se ve mi pantalla, no? Doctor, todavía no probé. Sí, ya se ve, profesor. Órale. Bueno, ahí se debe estar empezando a ver la pantalla. Esto de la compactación en realidad es un proceso de densificación artificial. La naturaleza, por ahí lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pues digamos que tiende a depositar partículas de suelo encima de otras partículas de suelo y otras partículas de suelo, y eso terminaría porque después de muchos pues años, siglos o miles de años en los que las partículas van compactando a las otras, las partes de abajo pues, tienden a ser compactas. Pero desgraciadamente, pues este humano que solamente va a vivir 80 años, pues no se puede dar el lujo de esperarse 5,000 años a que el suelo esté compacto. Y entonces por eso buscamos una forma artificial de densificar el suelo. Para ello, bueno, en obra se utilizan equipos de compactación y como se hace en obra, pues no queremos gastar mucho dinero en eso, un poco a ciegas, ¿no? Entonces, fíjense que a todos ustedes les pedimos que trajeran material tipo tepetate. Eso de material tipo tepetate en muchas ocasiones se llaman material de banco. Hay diferentes tipos de bancos de materiales y yo creo que vale la pena pues comentar que no todos los bancos son los mismos, ¿no? Hay bancos de arena, hay bancos de arcilla, hay bancos de grava. Y bueno, si bien es cierto que muchos de nosotros asociamos el término banco a un material inerte, vamos a ponerle por aquí esta palabrita, ¿no? Inerte. Pues en realidad puede haber diferentes tipos de bancos, ¿no? Ahora, ustedes trajeron o van a traer en la siguiente semana un material como algo que en México le decimos tepetate, ¿no? Tepetate. En realidad, pues deberíamos de decirle una arena limosa. Pero, pues como en nuestro curso todavía no llegamos a clasificación de suelos, pues sí lo podemos entender como tepetate. Ahora, ustedes saben que necesitamos vialidades para las civilizaciones y necesitamos transportar mercancías y transportar también a los humanos, ¿no? Entonces, los humanos que circulan sobre ciertas vialidades, pues tienen esta necesidad de conectar una ciudad con otra. Para eso, pues este humano requiere que su camino por el cual llega a Cuernavaca, Toluca o a cualquier otra ciudad, pues sea un camino seguro. Y los romanos, digamos que fueron los primeros que empezaron a estandarizar un procedimiento para construcción de carreteras. Cualquier vialidad tiene estas capas que son las básicas para una vialidad, digamos, bien diseñada, ¿no? En la parte superior, nosotros usualmente alcanzamos a ver un material de color oscuro, al que le llamamos, igual en un término muy mexicano, chapopote. En realidad no es chapopote, sino es un cemento o un concreto, perdón, déjame corregir, concreto asfáltico. Ese concreto asfáltico, el de color negro, pues está hecho con cemento asfáltico, con el derivado del petróleo que une partículas de grava. Si tú te le quedas viendo con un poquito de zoom, con un poquito de calma, te vas a dar cuenta de que esta carpeta en realidad es un montón de grava con un tamaño controlado, pequeño, y está unido por un cementante de origen asfáltico derivado del petróleo. Esa capa, el asfalto, lo que tiene como función es unir a las partículas de grava que estaban sueltas y
formar una superficie impermeable. ¿Qué quiere decir eso de impermeable? Bueno, pues que cuando llueva, el agua escurra sobre la vialidad, escurra hacia los lados y que sea encaminado hacia una cuneta o a una contracuneta. Bueno, ya sea de un lado o del otro. No debería de bajar el agua a las capas inferiores, porque si baja el agua a las capas inferiores, va a terminar por llevarse a estas partículas y va a perder resistencia mi material de base. Bueno, entonces la carpeta, su función es mandar el agua hacia los exteriores y tratar de uniformizar una superficie para que los vehículos puedan circular de una forma segura. Eh, bueno, ahora, las siguientes capas, si ustedes algún día son observadores, se darán cuenta de que están hechas de algo parecido al tepetate, sobre todo estas tres, algo parecido al tepetate. En cambio, la base en muchas ocasiones está compuesto de mucha grava. Híjole, eh, descartar, descartar. Ay, no, no sé, me sacó aquí la computadora de la escuela, ¿no? Otra vuelta, soy terco. Ahí va de nuevo. Bueno. Entonces yo les decía, esta base está hecha prácticamente de grava más un poco de arena. En nuestro curso vamos a ver clasificación por tamaño de grano y te vamos a dar información acerca de qué tipo de material puede utilizarse como base. Y las siguientes tres capas, te comentaba, en realidad son tepetates, pero esos tepetates tienen diferentes características. Algunos puede ser que tengan mayor presencia de gravas, otros puede ser que tengan mayor presencia de arenas, y otro que sería, digamos, un poco más económico o más parecido al terreno natural. Entre más arriba estemos dentro de nuestra estructuración vial, más costoso va a ser esta capa de material. Y entonces, como es más costoso, pues se busca a nivel de teórico ideal que las capas de arriba sean pequeñas. Por decirte un ejemplo, no quiere decir que todas miran eso, pero por decirte un ejemplo, 5 centímetros de carpeta asfáltica, tal vez 20 centímetros de base y tal vez 30 o 20 centímetros de las siguientes capas, ¿no? 30 centímetros, 30 centímetros. Ahora, ¿de qué va a depender estas medidas? Del tipo de vehículos que circulen aquí arriba, ¿no? No todos los vehículos son iguales y pues seguramente tú tienes a la idea o sabes que un tráiler pues va a provocar muchísimo más daño que un vehículo ligero. Bueno, pero algo que me interesaba en esta lámina y de lo que estamos nosotros hablando en nuestras primeras sesiones es de que los tepetates tienen diferentes características y que utilizamos el material inerte de la naturaleza para colocarlo debajo de vialidades o debajo de naves industriales. No es tan fácil, digamos, como una ventana, ¿no? Cuando colocamos una ventana vamos a la papelería y a la palería y compramos aluminio, o compramos mastique o compramos el vidrio y eso lo compramos en zonas urbanas. Pero el material de construcción que viene de suelo, pues hay que comprarlo en un banco de materiales. En alguna ocasión me tocó que me preguntara alguien, oiga, profesor, ¿y entonces los cerros tienen dueño? Sí, los cerros tienen dueño. Cuando salimos a carretera y vemos cerro y cerro y cerro, pues esos son de alguna persona que tal vez se vio beneficiada después de la Revolución Mexicana y donde se decía que la tierra es de quien la trabaja. Y entonces, pues algunos se vieron, algunos que trabajaban en esa época, les tocó esa repartición de esas grandes extensiones de materiales, ¿no? Ahora, en la actualidad, bueno, pues pueden tener muchos usos. Uno de ellos es el banco de materiales. Bueno, vamos a ver a la que sigue. Te decía que los materiales o el tepetate tiene diferentes características y el organismo mexicano que nos norma esas características es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ella a través mira, a ver si te lo puedo subrayar aquí arriba, nos dice las normas del Instituto Mexicano del Transporte, que a su vez depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, el Instituto Mexicano del Transporte nos regula de qué características deben de tener el material para utilizarse en una base o para utilizarse en una subbase o en una terracería. Y para ello nos da algunas dimensiones acerca del tamaño de los granos. Evidentemente que el cerro, este cerro de por aquí, no sabía que lo íbamos a cortar para utilizarlo en la base de una vialidad. Entonces, pues el cerro puede ser que tenga granos demasiado grandes, como podrían ser de 15 centímetros, de 20 centímetros o más grandes. Y existe pues toda una labor del banco de materiales para poder triturar ese material
y una vez triturado que sea utilizado en la sección vial que nos interese, o bien que sea utilizado en la base de una nave industrial que nos interese. Eh, Algunas normas, incluso para naves industriales, están referenciadas a este mismo concepto de vial, ¿no? O del Instituto Mexicano del Transporte. Lo bueno es que es una página abierta y todos podemos entrar y buscar normativas, pongamos para la construcción de pavimentos, normativa para la construcción de subbase. Eh, Solamente hay que entrar a esa paginita que ves en la parte de arriba, normas.imt.mx, y pues bueno, ahí poco a poco vamos entrando. Ahora, la SCT, como Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues emite muchísimas normas, ¿no? Y emite muchísimas normas, digamos, para alguien que se quiera dedicar a la construcción de antenas de comunicaciones, de telecomunicaciones, o también alguien que se quiera dedicar a puertos, porque al fin y al cabo son formas de comunicarnos, o hacer televisión, ¿no? También alguien lo podrá hacer. Pero lo que a nosotros nos interesa es la construcción, bueno, creo que a muchos de nosotros nos interesa la construcción, y en específico las imágenes que te mostré eran de vialidades, ¿no? Bueno, ahora, en alguna de esas normas, eh, dependiendo la base que se vaya a construir, pues nos dan ciertos valores de referencia que se tienen que cumplir. Entre ellos nos podrían dar el tamaño de las partículas. Esto vamos a platicarlo más adelante en el tema de granulometría. ¿Y qué significa? Bueno, en el material que tú viste la semana pasada o que vas a ver la siguiente semana, seguramente viste que algunos grumos de material llegaban a tener pues tamaño de 1 milímetro, pero algunos otros llegaban a tener 2 milímetros de espesor y algunos otros eran tan pequeñitos que se te quedaban pegados en la mano. Quiere decir que medían menos de 0,1 de milímetro. Bueno, eso más adelante vamos a ver cómo lo podemos graficar y cómo podemos obtener una línea que nos represente esas características que tú alcanzaste a ver o que vas a ver en la siguiente semana, ¿no? Eh, Hay gráficas con las que podemos identificar fácilmente si nuestro material se trata de una grava o de material fino. Eso, pues todavía nos sigue un poquito de introducción. Lo vamos a ver en el tema de granulometría. Híjole, no sé por qué me aparece eso, pero te dejo, te lo escribo por aquí. Granulometría. Granulometría, bueno, me quedó mal escrito, ¿no? Pero es parte de nuestro curso, lo vemos más adelante. Pero miren, me interesa que vean que por aquí nos habla la norma, esa norma que tenemos que cumplir, algo acerca de un grado de compactación. En el caso de bases, o sea, en el caso del material que está debajo de lo que nosotros le decimos chapopote y que quedamos que se llama concreto asfáltico, lo que está inmediatamente debajo debe de alcanzar un grado de compactación del 100%. Y aquí nos dice que va a ser respecto a una masa volumétrica seca máxima obtenida mediante la prueba Ashton, a menos de que la Secretaría indique otra cosa. Ahora, mira, si vemos que hay una capa que va más abajo, como la subyacente, nos deja un grado de compactación un poquito menor, de 95% más menos 2, o una capa que está más abajo, como es el terraplén, podría ser del 90% más menos 2. Déjame regresar unas láminas para que te identifiques, ¿no? Acuérdate, la base me pide el 100, la subyacente me pide 95 y el terraplén 90. Bueno, déjame regresar unas láminas. Vamos a pedirle aquí a nuestra presentación que borre las entradas manuscritas o que... Y borrar todas las entradas manuscritas. Ahí está. Y entonces, otra vez, resulta que la capa de arriba me pide que esté compactada al 100% de la prueba Ashton o de alguna prueba similar. La subyacente que está debajo de la subrasante tal vez me pediría un 95% de grado de compactación, mientras que las terrías me da la oportunidad de que nada más lo compacte 90%. ¿Te acuerdas de que hace rato, antes de que me borrara las anotaciones, yo te decía, entre más alto es más costosa la capa, ¿no? Y es más costosa porque son más específicas las características que se deben de cumplir. El tamaño de los granos, el desgaste que pueden tener. Entre más abajo me interesa menos porque el efecto del auto que circula aquí arriba ya no llega tan profundo, ¿no? Tal vez llegue el efecto del tráiler, pero el de un auto pues ya no llega tan profundo. Entonces, pues la misma secretaría me dice,
hay diferencias entre tepetates, ¿no? Tal vez suene un poquito coloquial el término, pero dicen por ahí que hasta en los perros hay diferencias, ¿no? Hay de razas, ¿no? Entonces acá pues hay tepetates que me pueden servir como subbase, hay tepetates que me pueden servir como subrasante y hay otros que me pueden servir como terracerías. Bueno, eso es importante o yo quería que tú lo tuvieras en mente, ¿no? Ahora, ya llegando un poquito al tema de compactación, pues si ya platicamos de que hay diferentes tipos de tepetates, pues evidentemente que también van a existir diferentes formas de compactar a esos materiales. Y probablemente tú tienes muy en la mente esta imagen de la derecha, ¿no? Es un rodillo de compactación liso o un rodillo de tambor. Es el más utilizado porque seguramente tú trajiste o vas a traer material para compactar con estas características, ¿no? Con unas características, pues, que simplemente identificamos, te decía, como tepetate o arena limosa. En ese caso, pongamos en esa imagen que ves a la derecha, estamos viendo la compactación para un camino. Y yo te decía que el camino tiene que mandar el agua hacia los lados. Ahí estamos viendo la preparación para que más adelante se coloquen las capas definitivas más arriba. Pero si el agua la va a mandar hacia los lados, bueno, pues resulta que el agua de la lluvia va a caer en esta zona y por aquí vamos a tener una cuneta. Esa cuneta va a ser capaz de transportar el agua hasta donde las obras de drenaje lo permitan encauzar a otro sitio. Pero pues, siempre hay que tener cuidado con esas obras de drenaje porque pues, tienen que llegar a algún lugar, ¿no? Por aquí alcanzas a ver que están construyendo un paso precisamente para obras de drenaje, porque puede ser que del otro lado, donde alcanzamos a ver más vegetación, tengamos un nivel más bajo de naturaleza, y entonces el agua que escurra por esta zona aquí se encontraría de lleno con la vialidad y se empezaría a encharcar. Entonces, por eso necesitamos una obra de drenaje que lo aviente hacia el otro lado del camino, cada cierta distancia. Esas obras de drenaje, pues hay que encargárselas a un experto de geohidrología, ¿no? O alguien que nos haga algún análisis de cómo llueve en esa zona y cuánta agua va a provocar una inundación. Ahora, precisamente tú alcanzas a ver de que esta persona no está al mismo nivel de la naturaleza, ¿no? Sino que están levantando esta vialidad a una cierta elevación y eso lo hacen para que no se inunde la vialidad. Te digo, hay estudios geohidrológicos que nos dicen, bueno, esta región cada 3 años se inunda 20 centímetros o esta otra región se inunda cada 10 años 50 centímetros. Entonces, pues esa es la razón de por qué hay que levantar una vialidad, ¿no? Bueno, ahora, yo te decía que hay un equipo de compactación plano y este equipo de compactación plano nos sirve mucho en lo que nosotros conoceríamos como tepetate o que tal vez de una forma más correcta quedamos que se llama arena limosa. Ya, además, el profesor ya lo escribió, ya se lo escuché 3 veces. Bueno, si lo escuchaste 3 veces es porque me interesa que te quede muy claro, ¿no? Bueno, pero no todos los materiales que compactamos son arenas limosas, porque decíamos que en la parte de abajo la Secretaría me permite utilizar materiales pues más simples o más parecidos al terreno natural. Y en la parte en la imagen de la izquierda, estás alcanzando a ver un compactador de bloques, un compactador de bloques, o que usualmente se le conoce en obra como un compactador pata de cabra, ¿no? Pata de cabra. Este tipo de compactador de bloques, su forma de amasar es distinta a la de la derecha. La de la derecha, te lo pongo por aquí en un pequeño cortecito, cuando pasa el rodillo de compactación que tiene una masa, o sea, que tiene una masa excéntrica, cada vez que pasa ese rodillo de compactación, le empieza a transmitir presión de arriba hacia abajo. Y este rodillo de compactación solamente tiene una influencia importante hasta más o menos 40 centímetros de profundidad. Por esa misma razón, cuando tú veas especificaciones de compactación, solamente te permiten compactar capas de 20 centímetros. No sé si tú lo sabías, si no lo sabías, pues es bueno que lo anotes por ahí. Solamente las capas deben de medir 20 centímetros ya compactas, porque más abajo ese rodillo ya no genera un impacto que permite la compactación. Bueno, evidentemente que el constructor
este cuate por aquí que se encarga de pagarle al de la maquinaria o de pagarle a los trabajadores, pues él va a decir, no, pues puedo compactar capas de 30, ¿no? Traje una compactadora más pesada. Ah, no le hagas caso, ¿no? No es cierto. Este, la tradición, lo que nos marcan, pues todas las generaciones anteriores de conocimiento de ingeniería es de que solamente la compactación me garantiza que las capas se van a compactar en 20 centímetros. Y eso significa que otra capa de 20 centímetros, pues hay que darle otras pasadas, y otra capa de 20 centímetros, otras pasadas. Bueno, pero quedamos que compacta de arriba hacia abajo. En cambio, el compactador pata de cabra, usualmente, mira, aquí se alcanza a ver algunos huecos, usualmente trabaja encima de suelos finos, suelos tan pequeñitos que se me quedarían pegados en las manos y que más adelante nosotros veremos que son limos y arcillas. De preferencia, no hay que compactar a las arcillas, de preferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son muy deformables, ¿no? Y por eso, bueno, pues buscamos compactar limos. Y mira, aquí aparece otra vez la palabra limosa, ¿no? Este compactador pata de cabra, a la hora que gira la pata, va aplastando de abajo, perdón, voy. Va aplastando de abajo hacia arriba. Entonces, densifica esta zona, densifica este material, y después de densificar eso, sigue avanzando, pero queda densificado lo de abajo, no lo de arriba. Y da otra pasada y ahora va a densificar otra etapa, y otra pasada y otra etapa. Entonces la compactación aquí se va de abajo hacia arriba, en lo que mide el tamaño de los bloques. En general, ese tipo de compactador te sirve, te digo, para capas inferiores, capas que me permiten tener mayor presencia de finos. Tú vas a decir, bueno, ¿y quién me lo dice? Ah, pues las mismas normas, ¿no? Quedamos, mira, quedamos que las normas me van a dar una gráfica como estas, para la gráfica que tienes a la izquierda y arriba, para decirme cuántos finos me acepta o qué tamaño de granos me acepta para cada capa. Bueno, ya está. Vamos a ver qué sigue. Y bueno, esta historia de saber cómo compactar un material empieza pues más o menos en 1928. Tú por ahí alcanzas a ver algunas imágenes de un periódico en Los Ángeles o en la zona de San Francisco, donde una presa dejó del orden de 200 muertos y 300 desaparecidos, ¿no? Ahí dice el periódico, 200 muertos y 300 desaparecidos y pérdidas, pues, bastante graves desde su punto de vista económico. Nosotros por ahí habíamos platicado en alguna otra sesión acerca de que las presas nos ayudan a contener materiales, ¿no? Nos ayudan a contener agua. Y bueno, resulta que esas presas, las primeras que se hacían de materiales tipo tepetate. Y mira, aquí en el fondo alcanzas a ver, aquí en este fondo alcanzas a ver, pues que tenemos que ese tepetate falló, que la fuerza del agua fue tan fuerte que logró romperla y, y vemos una gran diferencia entre la imagen de la izquierda de abajo y la de la derecha de abajo. Bueno, en la imagen de la izquierda vemos ahí agua contenida en 1928, mientras que en la de la derecha alcanzamos a ver una presa rota que dejó salir el agua y que eso probablemente inundó, que es lo que nos hace referencia el periódico, inundó una zona urbana. Y el problema de que se rompa una presa, pues es de que lo que haya aguas abajo, pues va a terminar inundándose con personas que ni siquiera esperaban que se inundaban, ¿no? Bueno, entonces en 1928 la Oficina de Construcción de Presas en Estados Unidos se dio cuenta de que esto era un gran problema y le dejó la tarea a Ralph Proctor de que investigara por qué pasó eso, ¿no? Eh, entonces, este señor dijo, bueno, pues tengo que tratar de igualar las condiciones que se generan en el campo de compactación para hacerlo dentro de un laboratorio. La ventaja de hacerlo dentro de un laboratorio es de que pues uno trabaja con 3, 4 kilos de material y, y con esos 3 o 4 kilos de material podemos alcanzar a medir deformaciones o podemos alcanzar a medir el comportamiento que va a tener ese suelo ante diferentes condiciones de humedad o diferentes condiciones de energía de compactación. Es decir,
Prefiero experimentar con 4 kilos en un laboratorio a experimentar con 30 metros cúbicos en una obra, ¿no? O con más metros cúbicos, ¿no? Inclusive las presas utilizan muchísimo más material. Bueno, este científico estadounidense, Ralph Proctor, eh, buscó la forma de igualar las presiones que transmiten los equipos de compactación. Es decir, se puso a medir cuánto pesa este equipo de compactación, cuántas pasadas en promedio se le da a un material para identificar, para lograr una buena compactación, y lo trató de llevar a un laboratorio. Evidentemente que cada uno de estos equipos le va a transmitir al suelo un cierto grado de energía. Y ese cierto grado de energía lo trató de igualar Proctor por medio de un procedimiento de llenar un molde en el laboratorio. Esto que estás viendo en la parte de arriba es un molde Proctor estándar. De forma genérica, más o menos medirá unos 10 centímetros de diámetro y 11 centímetros de profundidad. Así de forma simple para que lo recordemos, ¿no? Evidentemente que cada molde tiene sus dimensiones propias. Y lo que estás viendo en la parte de abajo es un pistón de compactación o un martillo de compactación Proctor. Con este par de dispositivos, y ahora esa misma imagen, ahora te la muestro esquematizada en una imagen tomada del libro de Bardet, te decía, más o menos el diámetro del cilindro es del orden de 10 centímetros, la altura del cilindro es del orden de 11 centímetros. Y aquí adentro, en este cilindro, vamos a ir colocando capas de petate, ¿no? Capas de este material que se quiere utilizar en el sitio. De forma tal de que se coloquen tres capas de material, más o menos que tengan la misma altura, ¿no? Esas tres capas de material le vamos a imprimir una energía similar a la que va a recibir en el campo. Y esa energía se la vamos a generar a través de esta masa, dejándola caer por gravedad y que golpee al suelo. Para eso se va a llevar 25 golpes por capa. Y eso fue lo que nos dijo Proctor que deberíamos de hacer. Evidentemente que en 1933 pues, hubo gente que lo dudaba, ¿no? Y entonces decía, a ver, vamos a pesar la maquinaria, vamos a ver si nos da resultados similares. Y la realidad es de que después de años nos hemos dado cuenta de que es un método que sirve bastante bien. Entonces, te decía, la altura del cilindro hay que dividirla en tres y empezar a pasarle energía de compactación. Déjame enseñarte algunas otras imágenes para que, perdón, sí, ahorita regresamos a eso. Miren, ustedes lo que van a hacer en esta siguiente semana o lo que hicieron en la semana pasada es de que miden las dimensiones del cilindro que les toca a ustedes en específico, tanto en profundidad como en diámetro interior, así como la masa que se deja caer. La masa que se deja caer, ahí tú la alcanzas a ver a la derecha de tu pantalla, pesa 2.5 kilos, unos gramos más, unos gramos menos, no van a hacer una gran diferencia, ¿no? 2.5 kilos. Para eso, pues el tepetate o el material que tú traigas se debe de uniformizar con una misma contenido de agua, hasta que todo tenga el mismo color o no exista la presencia de brillos que nos indiquen que una zona tiene más agua que otra. Y ese material, bueno, hay diferentes posibilidades, ¿no? Ahí lo que estás viendo en la presentación es de que ese material se puede dividir para diferentes contenidos de agua. Se puede hacer eso o se puede trabajar de forma continua, de forma tal que aumentemos el contenido de agua. Dentro de lo que nosotros decíamos el viernes pasado precisamente, es de que la mecánica solo nos pide ser muy observadores, ¿no? Y entonces, en esta capacidad de observar, pues nos damos cuenta de que a un suelo que se le agregó una cierta cantidad de agua o otros mililitros de agua, pues va cambiando el color de las muestras, ¿no? Va cambiando el color porque se van humedeciendo, se van saturando y va cambiando también la consistencia, ¿no? Cada uno de ellos podemos medir el contenido de agua que tiene al tomar una cápsula que pesemos antes de meterlo a un horno y después lo pesamos al día siguiente después de pasar por un horno. Y bueno, pues hay que colocar material en el molde de compactación y después darle una serie de golpes, ¿no? 25 golpes a cada capa. Te decía, dentro del molde de compactación lo vamos a dividir en tres etapas
y le vamos a dar 3 golpes. Yo creo que esto, evidentemente, que es más fácil verlo en el laboratorio, ¿no? Y entonces ahí sí nos sirve mucho que ya tengamos clases presenciales. Eh, bueno, ¿qué alcanzamos a ver de nuestro material compacto? Pues que queda bastante denso, bastante sólido, ¿no? Eh, y bueno, pues en la parte de arriba hay que cortarlo o enrasarlo. En esta diapositiva, en la parte de superior, alcanzas a ver un procedimiento para llevar a cabo los 25 golpes, ¿no? Primero hacemos como una cruceta, golpeamos al norte, golpeamos al sur, al este, o al poniente y al este, y después seguimos con una secuencia de conteos o una secuencia de golpes hasta que alcancemos 25 golpes en 3 capas. Al final de las 3 capas probablemente nos quede un poco de material y hay que utilizar un enrasador para quitarle el material. Bueno, este molde hay que llevarlo a pesar a una báscula, ya sea mecánica o una báscula digital, y obtener su peso con el suelo húmedo. Ahora, déjame regreso. Y yo aquí te decía que al agregarle diferentes cantidades de agua, vemos diferentes coloraciones. Y la realidad es de que con diferentes cantidades de agua, el suelo, ustedes lo vieron o lo van a ver en la siguiente semana, adquiere diferentes formas de compactarse. Eso significa que, mira, en esta imagen, que si lo compacto con X cantidad de mililitros de agua, me da un cierto peso. Aquí alcanzamos a ver, aunque la imagen no es muy buena, alcanzamos a ver que dice 5,834 gramos. En cambio, si le agrego más agua, y creo que si somos observadores alcanzamos a ver que hay una diferencia de colores aquí, aunque tú no estuviste ese día de esa toma de foto, sí alcanzamos a ver una diferencia entre los colores del material que se está compactando. Y esa diferencia de colores me indica que hay más agua en la imagen de la derecha. Y en la imagen de la derecha vemos que pesa más, 6,074 gramos. Ah, caray, pues eso me hace pensar, y también le hizo pensar a Proctor, que al agregarle agua, el suelo se compacta mejor. Al agregarle agua, el suelo se compacta mejor. Y bueno, pues evidentemente que como muchos otros científicos, pues tenemos una tendencia a experimentar. Bueno, ese experimento que tal vez hizo primero Proctor, dijo, oye, si le agrego agua, se compacta un poquito mejor. Y si le agrego más agua, se compacta más. Y si le agrego más agua, se compacta más. Y si le agrego más agua, se compacta más. Y de repente dice, bueno, sí, pero si le agrego agua ya no se está compactando tan bien. Y va a llegar el momento en el que ustedes lo van a ver en su práctica, le agregamos más agua y deja de compactarse. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el agua empieza a tomar el golpe. ¿Cómo que tomar el golpe? Eh, Eso de tomar el golpe significa que, no sé si ustedes alguna vez se han metido a una alberca, o sí se han metido a una alberca, hagan de cuenta que están ustedes adentro de la alberca, y de repente con su mano quisieran pegarle a la superficie del agua. Así con su mano, le dan un golpe, ¡pah! Y le dan a la superficie del agua. Bueno, lo que va a pasar es que les va a quedar ardiendo su mano, ¿no? Y les va a quedar ardiendo porque se genera una superficie del agua, una tensión superficial, y entonces, por más que ustedes le intenten pegar, pues no le van a hacer nada, porque el agua, el agua es incompresible, ¿no? No se puede comprimir. Vas a decir, híjole, ¿a poco no se puede comprimir? Mira, mira, aquí tengo una botellita de agua, déjame cambiar mi... Tengo una botellita de agua y yo le quito, le saco el aire. Ay, voy. Le saco el aire. Y ustedes lo pueden hacer ahí en su casa, no es lo bueno de estar en casa. Resulta que la intentas comprimir y no se puede, no se puede. Inclusive yo me podría parar encima de esto y no la puedo aplastar porque el agua está contenida en un espacio cerrado. Si estuviera abierto, pues empezaría a salir con un chisguete, ¿no? Pero mientras está encerrada, tiene esta propiedad de que no la puedes comprimir. Bueno, ¿qué le pasa a la prueba, al suelo, cuando ya tiene mucha agua? Pues que esta agua, a la hora que la golpeamos, dice, no me duele, como en la alberca, ¿no? Así como cuando tú le das el golpe a la alberca, no me duele, y a ti te ardió la mano. Ahora,
el agua te diría, no me duele, no me duele, y a ti te ardió la mano. Entonces pasa lo mismo cuando le queremos compactar y nuestro suelo tiene mucha agua, que el golpe se lo come el agua, lo disipa y el golpe no le llega, o esa energía no le llega a las partículas de suelo. Bueno, un pasito antes, perdón, un pasito antes. ¿Por qué al agregarle agua se compacta mejor? Bueno, porque si nosotros pudiéramos hacerle un zoom a ese suelo, nos vamos a dar cuenta de que hay una partícula aquí y hay otra partícula acá. Y entonces, cuando las compactamos, empiezan a rozarse entre ellas. Y esa rozarse genera una trabazón entre las partículas. A la hora que le agregamos agua, el agua actúa como un lubricante para que se acomoden mejor y entonces puedan entrar más partículas en el mismo espacio. Pero va a llegar un límite en donde tanta agua, pues resulta que ya no sirve como lubricante y al contrario, esa agua impide recibir la energía. Bueno, algo así es lo que van a ver ustedes en el laboratorio la siguiente semana o vieron la semana pasada. Pero eso tiene implicaciones de cálculo. Entonces, esas implicaciones de cálculo, ahorita se las platico, ¿no? Ahorita hacemos unas ecuaciones, unas fórmulas, pero antes de llegar a esas ecuaciones o esas fórmulas, no sé si más o menos nos queda claro lo que se le ocurrió a Proctor, que fue tratar de imitar las condiciones del campo dentro de un laboratorio. Hasta ahorita, ¿no? Nos hacen falta más comentarios, pero no sé si lo que llevamos hasta ahorita nos estamos entendiendo o no. Sí, profe. Muy claro. Bueno, dicen que estamos claros. Pues les comparto otra vez mi pantalla, ¿no? Les comparto yo otra vez mi pantalla. Ahí está. Yo creo que me conviene irme a Word. Control inicio. Mira, resulta que posición. Ahí está. Las plumas. Si quiero escribir. Ah, bueno. Fíjense, aunque no lo habíamos pues platicado al 100%, yo creo que nosotros sí nos podemos imaginar que el suelo está compuesto por un montón de granitos. Todos alguna vez hemos tomado un poco de suelo entre nuestras manos y vemos que hay unos granos un poquito más grandes, otros más chiquitos, unos más redondos, unos más angulosos, pero hay diferentes tipos de granitos por ahí. También nos hemos dado cuenta de que algunos de los espacios que están en medio de ellos están llenos de agua. Algunos puede ser que estén húmedos, pero también que hay gases dentro del suelo. Y entonces, eso, nuestros primeros investigadores en mecánica de suelos, se les ocurrió la idea, entre ellos a Terzaghi y algunos de ellos, dijeron, oigan, esto lo podemos transformar en un modelo matemático o en un modelo físico. Y entonces en ese modelo físico nos damos la oportunidad de abstraernos o de dividir a una realidad de una naturaleza del suelo. Y dice, bueno, ¿qué pasaría si yo pudiera separar estas capas, ¿no? Si pudiera en una parte agrupar a todos los granos sólidos, y a eso le llamaríamos fase sólida. Si yo pudiera agrupar al agua, bueno, pues eso le podríamos llamar fase líquida. Y yo, si pudiera agrupar a los gases, que van a estar por aquí también, el gas, digamos, al aire, que no está llenando todos los huecos, bueno, pues ahí a eso le podríamos llamar fase sólida, fase gaseosa, perdón. Fase gaseosa. Ok. Hecha prácticamente de aire, ¿no? Ok. Ahora, fíjense, fíjense que cuando éramos niños,
yo creo que todos leímos alguna vez El Principito, ¿no? Y si no leímos El Principito, pues yo creo que es una buena edad para leerlo, ¿no? Hay quien dice que El Principito, lo debemos de leer más o menos cada 7 u 8 años, porque, porque nos dice por ahí algunas verdades que vamos entendiendo cada vez que cambia nuestra forma de pensar. Más o menos dicen que cada 7 años las personas cambian la forma en la que piensan. Eh, Ustedes ya no piensan lo que pensaban cuando tenían 14 años. Y tampoco ya no piensan lo que pensaban cuando tenían 7. Y dentro de 7 años, cuando ya tengan 20, 28 o 29, van a pensar otras cosas. Entonces, más o menos cada 7 años habría que leer El Principito. Bueno, perdón, ¿eso qué tiene que ver con nuestra clase? Que El Principito nos decía que los niños están conformes con con decir la palabra mucho o poquito, pero los adultos queremos medir las cosas. Y como los adultos queremos medir las cosas, pues este suelo lo queremos transformar en un número. Y tenemos algunas formas para medir las cosas, ¿no? Una de ellas es el peso, y otra de ellas es el volumen. Eh, si ustedes no me conocieran, pero yo les dijera, yo peso 500 kilos, ya se harían una imagen de mí. Y si no me conocieran y yo les dijera peso 50 kilos, también se harían una imagen de mí. Entonces, los números nos permiten imaginarnos cosas, como adultos, ¿no? Los niños no, los niños son felices diciendo te quiero mucho. Bueno, los adultos sí necesitamos numeritos, ¿no? Y necesitamos acotar o medir este suelo. Entonces, el suelo lo podemos medir, una muestra de suelo que nos logremos obtener o que podamos traer de algún sitio, ya sea que esté bonita, cúbica, o que simplemente sea un montón de granos, los podemos medir. Si los ponemos en una báscula, pues vamos a leer qué tantos gramos tiene. Quiere decir que podríamos pesar la muestra del suelo. Peso de la muestra. Y también pongamos, si logramos labrar de ese suelo un cubo o bien un cilindro, pues también podríamos determinar el volumen de la muestra. Ok, ahora, pues alguien dirá, bueno, ¿y cómo le hacemos para saber cuánta agua tiene? Ah, pues precisamente de que alguna muestra, ya sea pequeñita o sea grande, la podemos meter a un recipiente y la podemos a su vez meter dentro de un horno que me permita elevar la temperatura de forma tal que pueda evaporar el agua. Es decir, que pueda elevar la temperatura a 100 grados centígrados. Bueno, si puedo elevar la temperatura a 100 grados centígrados, pues el agua que hay dentro del suelo se va a evaporar. Y eso significa que yo podría obtener el peso solamente de los sólidos, y también con la diferencia de pesos a consecuencia del agua que se evaporó, también podría obtener el peso del agua. El peso del agua que tenía mi muestra, ¿no? Ah, bueno, pues ya casi hice la división de los pesos. Y entonces, si yo te dijera, bueno, es que un suelo tiene mucha agua, probablemente le podríamos calcular en términos de porcentaje. Bueno, pues esa medida es una de las más básicas que tenemos en mecánica de suelos y se llama contenido de agua. Y lo simbolizamos con una letra omega, es decir, una W gordita, ¿no? Una W gordita. Es una medida porcentual y usualmente dividimos el peso del agua entre el peso de los sólidos por 100%. Esta medida nos permite comparar diferentes suelos. Yo te podría decir tal vez que nuestros primos, los gringos, en muchas ocasiones tienen contenidos de agua, o nosotros mismos, ¿no? Al interior de la República, tal vez de 20% o de 30%, ¿no? Si nos encontramos tal vez con una arena, no, con una grava arenosa, probablemente lleguemos a tener contenidos de humedad del 15%. Voy a poner por aquí grava arenosa. Bueno, tiene un poquito contenido de agua. Inclusive algunos suelos pues, secos o áridos
nos podrían representar un contenido de agua tal vez del 8%, ¿no? Más bajitos, 5%. Pero, pues, pongamos aquí, en la zona tropical, llegamos a encontrar algunos limos que llegan a contener un contenido de agua de 60%, ¿no? Y llegamos a las arcillas. Bueno, las arcillas en muchas ocasiones llegan a tener unos 80, 120 de contenido de agua. ¿Qué significa este valor? Pues que lo de arriba entre lo de abajo más o menos da 1, ¿no? Para que lo multiplique por 100 me dé 100%. Es decir, las arcillas, ese material que muchos constructores le tienen miedo, pues es un material que tiene la mitad de agua y la mitad de granos sólidos. Bueno, pero siempre están los mexicanos, ¿no? Y los mexicanos somos un poquito más raros. Entonces, resulta que tenemos arcilla de la Ciudad de México, en donde llegamos a tener contenidos de humedad del orden de 240, 250%. O inclusive si nos vamos un poquito más al extremo, arcilla de la zona de Texcoco o de la zona de Ciudad Azteca, pues llegamos a tener contenidos de agua de hasta 350% o un poco más. ¿Qué significa ese valor? Que hay 3 partes de agua por una de sólidos. Es la única forma que esa división te va a dar 350%. Entonces, pues en esa zona tenemos muchísima agua. Yo te podría decir que bueno, es tal vez una anécdota, o bueno, no, una anécdota del gremio, ¿no? Que dicen, cuando los mexicanos llegamos a un congreso internacional y presentamos estos valores de contenido de agua, las personas de otros países se nos quedaban viendo feo, ¿no? Y nos decían, ¿cómo es posible que digas eso? No es posible, ¿no? Si la mayoría del mundo anda como por acá, ¿cómo es posible que ustedes tengan contenidos de agua tan altos? No les creemos. A los mexicanos no se les dan bien las matemáticas, ¿no? Y bueno, no nos creían hasta que vinieron científicos pues, internacionales a estudiar nuestro suelo y se dieron cuenta de que sí era correcto esos valores, ¿no? Hoy en día, bueno, sabemos que hay partes de Japón que llegan a tener hasta 500 o 600% de contenido de agua, o también partes de Holanda, ¿no? Que llegan a tener valores muy altos. O en Boston, en Estados Unidos también. Aquí me hizo falta un valor, el peso del aire. Fíjense que el peso del aire sí existe, sí pesa, pero digamos que para la gran mayoría de nosotros que solamente nos dedicamos a ingeniería práctica, pues le vamos a asignar un peso de aire igual a 0. Si fuéramos astrofísicos o nos dedicamos a estudiar los universos o el universo, entonces sí tendríamos un peso de aire que valdría la pena cuantificar. Pero para la ingeniería práctica, si nosotros queremos pesar 1 kilo de aire, pues no lo podríamos hacer, ¿no? Entonces el peso de aire lo consideramos de 0 y prácticamente el peso de la muestra está acotado solamente entre la suma del peso del agua y el peso de los sólidos. Déjenme a ver si puedo borrar. Yo creo que sí puedo borrar. Miren, ya vamos, ahí estamos borrando y lo volvemos a acotar, ¿no? El peso de la muestra solamente es el peso del agua y el peso de los sólidos. Bueno, estas propiedades las vamos a utilizar para compactación y eso significa que en la prueba que yo te mencionaba que hacemos en el laboratorio, pues nosotros podemos medir, espérame, mira, con estas cápsulas podemos medir cuánta agua hay en cada una de las etapas en las que realizamos la prueba. Para eso utilizamos un horno y metemos estas cápsulas al horno por 24 horas durante un día. Durante un día a 100 grados centígrados. Eso nos va a llevar a que el día siguiente regresemos y pesamos la muestra, pero ahora donde ya se evaporó el agua. Y mediante esa operación de dejar la cápsula en el horno por un día, podemos determinar nuestro contenido de agua porcentual, porque ya sabremos el peso del agua que se evaporó y el peso de los sólidos que nos queda. Bueno, eso lo multiplicamos por 100% y ya tenemos el contenido de agua. Cada uno de los puntos que ustedes hagan de diferentes de compactación va a tener un contenido de agua distinto. Bueno, ahora, ese es un lado, ¿no? Otro lado que podemos medir, ya ves que nos encanta medir las cosas, es qué tan denso es un material. Cuando ustedes iban en la secundaria, les platicaron acerca de una propiedad que se llama densidad. Y la densidad utilizaban un símbolo ρ, relaciona la masa entre el volumen. Bueno,
pues resulta que hay una cantidad que es un poquito prima de la densidad y que se llama peso volumétrico. Es más o menos la misma ecuación, pero ahora se relaciona el peso con el volumen. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? Pues que el peso está afectado por la gravedad. Es decir, ya ven que hubo un señor de Caireles que se llamaba Isaac Newton. Bueno, Isaac Newton nos dejó por ahí la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, el peso, como es una fuerza, debe de cumplir con la misma ley, masa por aceleración, pero en particular el peso es para la aceleración gravitacional y cumplimos con la misma ley. Eso quiere decir que la misma masa aquí en nuestro planeta va a tener otro peso en la Luna o en Júpiter. Esa sería la diferencia entre estas dos cantidades, ¿no? Una es considerando la aceleración de nuestro planeta y otra es si tuviéramos la capacidad de viajar a otro planeta. Como no tenemos la capacidad de viajar a otro planeta, yo creo que podemos utilizar esto sin mayor problema, ¿no? Otra vez, si no somos astrofísicos o no somos astronautas, yo creo que podemos hablar de que nada más vamos a estar en este planeta. Bueno, y eso significa que hay otra cantidad que le llamamos peso volumétrico. Ahí te lo escribo, peso volumétrico. Y este peso volumétrico me relaciona el peso con el peso, en el caso de suelos, el peso de la muestra con el volumen de la muestra. El peso lo puedo obtener con una báscula, ¿no? De esta, vamos a ver si te la puedo iluminar. Mira, de esta muestra, pues yo podría obtener su peso con una báscula y no debe de representar mayor problema. Y el volumen, pues en algunas ocasiones lo puedo determinar y en otras no. Si mi muestra se desgrana, evidentemente que no voy a poder obtener el volumen. Pero si la tengo cortada de una forma prismática o bien la meto dentro de un molde, sí podría determinar su volumen. ¿Eso qué quiere decir? Ah, mira, pues resulta que en la prueba de compactación nosotros utilizamos un molde que me va a dar un volumen definido de muestra. Un volumen definido que no va a cambiar. Precisamente para eso sabemos sus dimensiones o las podemos medir. De forma genérica, la prueba Proctor utiliza más o menos un volumen de 950 centímetros cúbicos. Ustedes con su molde en específico van a determinar cuánto mide su molde, ¿no? Y lo van a medir y van a calcular su volumen. Pero de forma así un poco genérica, utiliza 950 centímetros cúbicos. Ahora, regresemos ahorita pues, a ver esto, ¿no? Mira, si tú mides tu molde, vas a saber qué volumen tienes. Ahora, a la hora que en la prueba le vamos agregando agua, mira, y aquí tienes este gráfico en el que te muestra la cantidad de agua que se le está agregando, pues lo que pasa es de que adquiere un mayor peso específico. Cada vez pesa más y cada vez pesa más porque se compacta mejor. Pero una parte viene del agua y otra parte de que los granos se acomoden mejor. Si le agrego mucha agua, yo te decía que el agua va a tomar el golpe o el impacto del pistón. Entonces va a dejar de compactarse bien y en lugar de ganar densidad, se empieza a deformar demasiado. Tal vez sea un nombre que no deberíamos utilizar, pero podemos decir que se aguachina, se llena de agua. Y el llenarse de agua ya no se compacta bien y en lugar de seguir creciendo, empieza a bajar la densidad que puede alcanzar o el peso específico que puede alcanzar. Bueno, pues entonces resulta que nosotros podemos estimar esa densidad ya sea a través del peso volumétrico, que quedamos que era peso de la muestra entre volumen, o bien este valor lo podemos calcular seco. ¿Por qué seco? Bueno, pues porque tú viste las imágenes hace algunos minutos de cómo se compacta ese material. Y resulta que se está compactando bajo el sol y se está evaporando el agua. Entonces yo tengo que tener una comparativa en condiciones secas. O, bueno, para hacer eso, puedo utilizar esta otra fórmula. Esta otra formulita, pero con cosas que ya sabemos usar. Contenido de agua porcentual entre 100% y el peso volumétrico húmedo. Con esas fórmulas podemos obtener una gráfica como la que te muestro. Y nos vamos a dar cuenta de que nuestra densidad o nuestro peso volumétrico en la rama seca,
en la rama seca, empieza a ascender a medida que le agregamos agua, pero va a alcanzar un valor máximo. Y después de ese valor máximo ya no se compacta bien y va a empezar a bajar. Este mismo procedimiento viene en las normas del Instituto Mexicano del Transporte. Por ahí te anoto qué norma viene y bueno, pues evidentemente que lo podemos googlear y encontrar la norma, ¿no? Ahí en esa misma norma nos explican cómo hacer la prueba. Por si no le estás entendiendo a tu profesor, ahí en esa norma podrías consultarlo y entenderlo. También, pues bueno, existen la bibliografía común, ¿no? Los libros de mecánica de suelos, el Braja, el Munibudú, el Bowles, el Juárez. Bueno, ahora, la gráfica, pues medio la entendemos, pero hay que meternos a hacer algún ejemplo numérico. Vamos al ejemplo numérico. Mira, ahí esas dimensiones las podríamos obtener del molde, ¿no? Sí, del molde que utilicemos. Ahí nos da un cierto valor de diámetro, de 10.159 centímetros y una altura de molde de 11.648 centímetros. El molde pesa 4.201 gramos y bueno, tiene una cierta altura de caída. Alguien me preguntaba en esta semana que por qué utilizar 25 golpes y por qué tiene que ser la altura de caída de 30 centímetros. Estos dos valores atienden al hecho de que genera una cierta energía de compactación. Entonces, esta energía trata de igualar la energía que le va a transmitir la maquinaria al suelo. Eso fue lo que encontró Proctor en 1933, ¿no? Hay quien dirá, bueno, pero es que desde la época de Proctor hacia ahora se han cambiado las maquinarias. Eso es cierto, y vamos a platicar de eso al final de nuestra sesión. Pero digamos que el procedimiento Proctor incluye 25 golpes por cada capa. Y ahí tenemos unos números con el que podríamos desarrollar un ejemplo numérico. Ahí está anotado qué significa cada parte. Ahorita lo hacemos en Excel, para no estarlo haciendo a mano. Pero o si no, hacemos una parte a mano y otra en Excel. Ya ven que por aquí habíamos anotado que el molde pesaba 4.201 gramos. Y siempre el molde utilizamos el mismo, entonces siempre pesa 4.201 gramos, 4.201 gramos, 4.201 gramos, y así sucesivamente, ¿no? Ok. ¿Qué significa? Que yo podría obtener el peso dentro del molde en cada etapa. Nada más hago esta resta. Y si hago esa resta, déjenme tomar una calculadora por aquí, me quedaría 5.767 menos 4.201, ahí me da 1.566. Y si a 4.201, perdón, a 5.848 le quito 4.201, me da 1.647. Sí, hasta luego. El siguiente valor a mí me da 1.745 y el siguiente valor, a ver, nada más hacemos esa y luego nos pasamos al Excel, ¿no? 1.855 y nos estamos dando cuenta de algo, que los valores están aumentando. ¿Qué significa esto? El peso del suelo que meto adentro del molde cada vez está aumentando. Está aumentando en una parte porque le agregué agua, pero en otra porque se vuelve denso. Es decir, me permite meter más granos adentro del molde. Y si me deja meter más granos adentro del molde, significa que se está compactando mejor. Ahora, vamos a ver los últimos dos datos que nos pueden engañar, ¿eh? Nos pueden engañar los últimos dos datos, pero miren, 6.053, parece que nos da 1.852, perdón, 52, bajó un poquito, y el último dato, 1.813. Miren, aquí cambió el valor, aquí cambió la tendencia, ¿no? Empezó a bajar. Como ya tiene mucha agua, ya no se compacta bien. Eso, por ahí ya me estoy dando cuenta de algo y por ahí me podría decir que por aquí obtuvimos el valor máximo.
pero probablemente cuando hagamos nuestro cálculo tal vez sea en el 3 o un punto intermedio. Ok, mira, la siguiente columna me dice, pues si ya tienes el peso del molde y sabes el volumen, pues ya podrías determinar su peso volumétrico. Entonces, ese peso volumétrico lo podemos calcular con la fórmula. Bueno, miren, vamos a cambiarnos de pantalla. Vamos a cambiarnos de pantalla y voy a copiar estos datos a una hojita de Excel. Miren, aquí está mi hojita de Excel. Perdón, aquí, ¿cuál era el peso del molde? No sé si ustedes lo registraron. 4,201 me parece, ¿no? 201. 4,201. Ok, entonces puedo restar el peso del molde con suelo húmedo menos el peso del molde. Y bueno, vamos a obtener los mismos valores. Nada más que Excel pues trabaja, control Z, trabaja mucho más rápido que nuestros dedos, ¿no? Ahí está. Peso del suelo húmedo. Ahora, las dimensiones del cilindro, te las anoto por aquí. A ver si me deja. Y sí, sí, me deja. Soy. A ver. Nuestro cilindro medía 10,159 centímetros de diámetro y tiene una profundidad de 11,648. Entonces, con eso podríamos calcular un volumen, ¿no? Entonces, déjeme darle clic por aquí. A ver, más quiero salirme. Ahí está. Podríamos calcular el área de la tapa, o decir el área del espacio que podemos rellenar. Ya ves que sería pi por radio. En este caso sería 10,159 entre 2, pi por radio al cuadrado al 94,2, entre pi por radio al cuadrado, no, pi por radio al cuadrado, ya no tengo que dividirlo, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Ahí está. Ahí tenemos una cierta área de la tapa y podríamos calcular el volumen. El volumen sería el área de la base por la altura, ¿no? Es decir, por 11,648. Ahí tengo mi volumen. Ya ves que ya te decía que era más o menos 650 centímetros cúbicos, ¿no? Ahora, con este volumen, déjenme lo remarco para que todos lo veamos más bien. Ese volumen resulta que es el volumen del cilindro. Entonces, con eso yo podría obtener el peso volumétrico húmedo. Voy a poner, a ver si me deja. Yo creo que sí me deja. Aquí, peso volumétrico del suelo húmedo. Y dividiría el peso del suelo húmedo entre el volumen. Ahí está. Me da un cierto valor, 1,65. Ese valor de 1,65 lo puedo aplicar para las siguientes celdas. Y lo único que tengo que hacer es de que antes de que me mueva, la celda 34, ponerle un candado, ¿no? Para que no se mueva. Y entonces la voy a copiar. Ahí está. Tengo diferentes valores de peso volumétrico húmedo. Aquí igual nos seguimos dando cuenta de que hay un lugar donde encontramos un máximo. Ahora, así como obtuve ese peso volumétrico húmedo, también puedo determinar el peso del agua que se me evaporó. Ahora, nada más quisiera hacerte un comentario, ¿no? Déjame borrar esto. Quisiera hacerte el comentario de que esta parte de la gráfica, déjame le pongo colorcito. Si me deja Excel. Esta parte de la tabla la estamos desarrollando con el molde Proctor. Mientras que la otra parte de la tabla la vamos a desarrollar con las cápsulas o los testigos de humedad. Te lo escribo así para que nos quede claro, ¿no? Testigos de humedad o cápsulas. A ver, ¿qué significa esto? Yo relleno mi molde con suelo compacto a golpes y de aquí voy a sacar una pequeña muestrita. Mira, yo de aquí voy a sacar una pequeña muestrita y esa muestrita la voy a meter dentro de una cápsula de aluminio y esa cápsula de aluminio la voy a meter dentro de un horno por 24 horas a 100 grados centígrados. Al día siguiente regreso y obtengo el peso ya con mis granos secos. Mira, entonces ese testigo de humedad
me permitiría calcular cuánta agua tenía esa prueba o esa muestra de suelo. Ese contenido de agua va a ser la diferencia entre el peso de la cápsula con suelo húmedo, ahí arriba dice peso de la cápsula con suelo húmedo, menos el peso de la cápsula con suelo seco, le pongo menos esto. Y eso me va a dar el peso del agua que se evaporó. En la primera ocasión, la primera cápsula, pues en este ejemplo se me evaporaron 1.6 gramos. Para la segunda se me evaporaron 2 gramos, para la tercera 2.41. Y bueno, eso no me dice nada porque la muestra que meto al horno puede ser que tenga diferentes tamaños, ¿no? Al fin y al cabo, puede ser que en una tenga más gramos que en otra. Entonces, eso en realidad no me está diciendo nada. Híjole, no, creo que no copié. Déjame copiar el valor del... ¿Cuánto pesaban esas cápsulas? Creo que no lo copié. Vamos a ver. No, aquí tampoco está. Bueno, perdón. Este dato que les voy a agregar aquí debe de ser un dato de medido en el laboratorio, ¿no? Vas a poder diferenciarlos. Mira, estos son datos y este también debe de ser un dato. Vamos a decirle aquí a nuestro lector, o por si alguien se perdió, vamos a decirle que las celdas de este color son datos. Ya está. Ok, me hizo falta ese valor de esos pesos de cápsula, te los anoto. Eh, 9.47, 11, 11.50, el que sigue es 28, 54, 10.70. Híjole. Híjole, a ver si no nos miente por esto, ¿eh? Estos datos están muy borrosos, y pero yo espero que nos dé unos buenos resultados. Bueno, ¿qué significa WC? Es el peso de la cápsula. Significa que si yo resto el peso de la cápsula con suelo seco menos el peso de la cápsula, voy a obtener el peso del suelo seco. Por ahí están mis datos. Y ahora, ya que tengo esos datos, nada más, híjole, la verdad, estos datos andan un poquito borrosos. A ver si no nos da una sorpresa, ¿no? Pero, pero déjame recordarte la fórmula. Omega porcentual es igual a peso del agua entre peso de los sólidos por 100, por 100%. Entonces, pues yo si quiero aplicar esta ecuación, pues necesito dividir el peso del agua entre el peso de los sólidos y mi resultado multiplicarlo por 100. Ok, vamos a quitarle decimales y vamos a copiarla. A ver. Aquí no me gustó, ¿eh? Híjole. A ver, ¿me dan un segundito? Me dan un segundo porque esos datos no me gustan. Déjenme, déjenme correr, verificarlos, ¿no? Denme un segundo. Les decía, aquí unos numeritos no me gustaron, pero bueno, ya, los corregimos, ¿no? Miren, esa es una bronca, ¿no? De cuando tomamos los datos ahí en el laboratorio, a veces estamos con las manos sucias y a veces se nos borran los datos, y de repente dices, ¿cuánto era?
9.72 o era 8.72. No, era 9, no, era 8. Y bueno, por ahí nos puede dar algunas sorpresas, ¿no? Bueno, ya están los valores corregidos por aquí, los que tenemos que tomar en el laboratorio y los datos que nos arroja de contenido de humedad. Y lo único que nos está haciendo falta, mira, yo aquí le puse GD. Esa GD, le puse G porque digamos que este símbolo de G, yo aquí puedo tomar el tipo de letra símbolo, y puedo utilizar ese símbolo de peso volumétrico. GD significa peso volumétrico seco. Hace algunos minutos te lo escribí, pero yo sé que a veces se nos olvidan las cosas y mejor lo volvemos a escribir por acá, ¿no? Entonces te lo vuelvo a escribir. El peso volumétrico seco, la D viene de dry. Seguramente ustedes utilizan alguna tela que se llama dry fit en alguna ocasión, y esa tela nos dice que supuestamente siempre nos vamos a mantener secos. Bueno, ese peso volumétrico lo puedo calcular con el peso volumétrico del suelo húmedo entre 1 más el contenido de agua expresado de forma decimal, o bien en porcentaje y dividiéndolo entre 100. Bueno, entonces para esta última formulita lo que necesito hacer es tomar el valor del peso volumétrico del molde, del material que metía dentro del molde, y dividirlo entre 1 más el contenido de agua que acabo de calcular, pero ese contenido de agua dividido entre 100, si está expresado de forma porcentual, o bien lo puedo expresar de forma decimal. Bueno, cierro mi paréntesis y cierro. Ahí está. Mi peso volumétrico seco y diferentes valores de peso volumétrico. ¡Ah! ¡Diablos! No, ¿saben qué? Esta tablita yo creo que se las debo, ¿eh? Porque, vamos a ver, miren, ahorita ustedes mismos van a ver por qué no me gustan estos datos. Y todo se les prende de aquí. Una disculpa, no los tenía tan a la mano estos datos y todo sale de esta tablita que está mal. Bueno, fíjense, a lo que debemos de llegar es a generar una gráfica, ahorita la generamos, una gráfica de dispersión XY. En esta gráfica de dispersión XY, vamos a decirle que queremos seleccionar los datos, agregamos valores de las X que sean nuestros contenidos de humedad. Nuestros contenidos de humedad y valores de las Y que sean nuestros pesos volumétricos. No, ahí está. Bueno, aceptar. Eh, bueno, digo, lo acepto ahí que yo escucharé los datos, pero me interesaba que vieran que nuestra gráfica debe de subir. Nuestra gráfica debe de subir y luego bajar. Estos datos están cuestionables, ustedes ahí sí disculparán, pero ¿qué nos dice esta gráfica? Tu peso volumétrico a la medida que le vas agregando agua empieza a subir. Va a llegar a un valor máximo y va a empezar a bajar. ¿Cómo se llamaría nuestra gráfica? Pues se llamaría prueba de compactación, ¿no? Vamos a ver, al inicio, final, menos inicio, prueba de compactación. Ahí está. Nuestros ejes, aquí en Excel le podemos decir que queremos agregar un elemento, ejes horizontal primario, agregar otro elemento, ejes vertical primario. Nuestro título de las Yes va a ser peso volumétrico seco. Y nuestro título de las X va a ser contenido de humedad. Contenido de agua. Ok. Contenido de agua. Queremos que todo nuestro gráfico esté en negritas, color negro. Y ya está. Ahí está. Y no sé si ustedes alcanzan a ver estas líneas. Si no las alcanzan a ver, ahorita le vamos a pedir que queremos que las haga un poquito negras y que las haga un poquito más gruesas, ¿no? Y estas también queremos que las haga negras y que las haga un poquito gruesas. Nuestra liga principal pues, es la que nos da información. Entonces, pues de ese color está bien, nada más que la haga un poquito más gruesa.
Bueno, y pues ahí está nuestra gráfica con estos datos que honestamente ya me hicieron dudar muchas cosas de esos datos, pero que, bueno, son los que obtenemos de la prueba física, ¿no? Tal vez yo aquí tengo unos datos sin el dato real, y por eso nos está dando aquí una curva un poquito rara, ¿no? ¿Qué sería lo que deberíamos de estar viendo? Pues tal vez una curva más parecida a la que te mostraba, a la curva teórica, ¿no? Mira, pongamos esta curva teórica. Eh, Esa curva teórica nos la presenta la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pues evidentemente que está mucho más bonita que la que nosotros hicimos, ¿no? La gráfica que aquí te dé de tu equipo, pues probablemente parezca un poquito a la que nosotros hicimos, o probablemente se parezca a esta. Hay quien diría que esta gráfica, eh, pues hay que también saber interpretarla, ¿no? Si vamos a estar trabajando en un clima que es muy caluroso, pues habría que recomendarle al constructor utilizar contenidos de agua que anden en esta zona. Si la temperatura va a ser como la de Sonora o la de Chihuahua, bueno, pues, a pesar de determinar un contenido de agua óptimo en 22.8%, pues habría que decirle al constructor, trata de compactar con el 24, para que cuando extiendas tu material, el clima te va a hacer que baje el contenido de agua y estés trabajando siempre con esto. Entonces, en climas cálidos, habría que trabajar con la rama húmeda. En climas templados, habría que trabajar, o en climas fríos, habría que trabajar con la rama seca. Bueno, ahí está. El objetivo de nuestra práctica va a ser hacer esto, encontrar una gráfica donde le digamos al constructor cuál es su contenido de agua óptimo para que se compacte bien su material y su peso volumétrico seco que puede alcanzar. Ahora, ya casi acabamos, ¿eh? Ya casi acabamos. Yo sé que es difícil aguantar una hora y media a distancia, pero miren, hay algo que por ahí nos mencionaba la norma, que decía grado de compactación. Y nos decía que para cierta capa requeríamos un grado de compactación del 95%. ¿Qué significa eso? Que el peso volumétrico que tenga en el sitio lo voy a comparar con esta que obtuve en laboratorio. Entonces, cuando esté el laboratorio en el sitio, va a hacer una pequeña cala y va a sacar algo del material que ya estuvo trabajando el equipo de compactación. Es decir, viene y le rompe su capa. Le rompe su capa nada más en un espacio como de 20 centímetros. Saca el material y obtiene su peso. Y por medio de arena sílica puede determinar su volumen. Quiere decir que ya puede determinar peso volumétrico húmedo. Como más o menos sabemos qué contenido de agua tiene, a través de eso podremos determinar el peso volumétrico seco. Entonces el equipo de supervisión o el de control de obra, a la hora que se para por aquí y saca su muestra, nos puede decir, bueno, mira, aquí en obra, estoy viendo que el peso volumétrico seco que van a obtener es de 1,492 gramos a cada metro cúbico. Sí, a cada metro cúbico. No puedo escribir metro cúbico, pero ya, ahí está, metro cúbico. Entonces, esto lo hace el laboratorio de obra. El laboratorio de obra usualmente está contratado por la supervisión. Es una empresa distinta a la que construye, para que no diga yo mismo, yo ya hice las cosas bien, sino es un supervisor externo. Bueno, entonces este laboratorio va y le dice al contratista, mira, yo sé que estás alcanzando este valor de 1,492 y lo comparamos con el valor máximo que puede alcanzar ese material. Cada uno de ustedes trajo un tepetate distinto y cada uno va a llegar a un valor distinto, lo cual significa que ese material que ustedes trajeron en el sitio se va a compactar a valores diferentes. En este caso, lo que aquí alcanzamos a ver es un 1512. ¿Qué hacemos para obtener nuestro grado de compactación? Dividimos lo que tenemos en la obra, 1,492, entre 1,512 gramos metro cúbico entre gramos metro cúbico.
Y nuestro Profe, ¿está resultado... poniendo otra pantalla? Es que nada más estoy viendo la de Excel y no sé si está... ¡Ah! ¡Ah! Dejar de compartir, otra vez, compartir. Compartir toda la pantalla. No sé si... Bueno, creo que no vieron esta. Una pregunta, el compañero que nos decía lo de Excel. ¿Ya estás viendo una presentación? Sí, ya se ve. Bueno, ni modo. Hubo un ratito que hablé un poquito sin referencia visual, ¿no? Pero bueno, se los voy a platicar rápido, ¿sale? Fíjense, yo lo que les decía es, la constructora, la constructora que esté haciendo esa capa, dice, yo ya pasé mi equipo de compactación y ya acabé, pero necesito que la supervisión me diga que ya acabé. Entonces, para eso, me van a comparar contra el grado de compactación de 95% o de 98%, o lo que indique el proyecto, ¿no? O la norma. Entonces, para eso, contratan a un equipo de supervisión. La supervisora va a tener un laboratorio, y el laboratorio lo que va a hacer es de que va a venir y me va a hacer un hoyo aquí. Me va a hacer una perforación, una muestra, y de aquí va a sacar material. Y de este material puedo determinar peso, bueno, no sé por qué no quiere dejarme escribir, pero... ¡Ah! El material que yo saque puedo determinar peso porque lo puedo pesar, ¿no? Y por medio de arena sílica lo puedo echar a la excavación que tenía. Y la arena sílica lo bonito es de que puede controlar su volumen. Entonces también puedo determinar su volumen. Si puedo determinar su peso y su volumen, pues quiere decir que puedo determinar peso volumétrico. El húmedo, el húmedo. Pero si al constructor se le dice, bueno, tú tienes que compactar con cierto contenido de agua, pues puedo otra vez determinar su peso volumétrico seco. Vamos a suponer, yo les ponía ese ejemplo, vamos a suponer que el equipo de supervisión, o el laboratorio de obra, llega a ese sitio y determina que el peso volumétrico ahí que están utilizando, que ya obtuvieron después de darle pasadas de material, a ellos les está dando 1492 gramos a cada metro cúbico. Y eso es lo que me está reportando el laboratorio de obra. ¿Cómo saber si ya acabé o no? Pues puedo determinar mi grado de compactación. Y entonces voy a dividir lo que tenemos ahí en obra, 1492 gramos a cada metro cúbico, entre el valor máximo que está alcanzando mi suelo. Para eso hice la gráfica. Bueno, aquí yo lo que alcanzo a ver es un 1512 gramos a cada metro cúbico. Este resultado lo multiplico por 100 y me va a decir qué tan compacto está ese material con respecto a lo máximo que podría alcanzar en laboratorio. Lo de abajo, o sea, esta gráfica, es la que obtenemos en un laboratorio mediante la prueba Proctor, o bien con alguna similar como la ASHTO, ¿no? ASHTO, me parece que es ASHTO. Ok, ahora si hacemos nosotros esta división y dividimos 1492 que se está reportando en la obra entre 1512 que me reporta el laboratorio, resulta que me doy cuenta que tengo un grado de compactación del 98.6%. Algunas capas, como la capa de terraplén, solamente me piden el 95% de compactación. Quiere decir que si estoy trabajando una capa de terraplén, ya hice, ya me puedo dedicar a hacer otra cosa. Algunas otras capas, como podría ser una subbase, me parece que piden el 98% de compactación. Y con este valor ya la hice. Me puedo dedicar a hacer la siguiente capa. Pero algunas otras capas, como podría ser la base, esa me pide el 100% de compactación. Entonces en esa todavía no acabo. Todavía necesito darle más pasadas o controlar la cantidad de agua que estoy utilizando en la obra para alcanzar el peso volumétrico que debería de alcanzar. Ustedes creo que en sus materias de proyecto dicen, bueno, vas a hacer una excavación, vas a poner una tubería
y después vas a rellenar la excavación con material de banco hasta que alcance un 95% de su prueba Proctor o de su peso volumétrico seco máximo. Y aquí está peso volumétrico seco máximo. Ok, dice masa, por la cuestión de las unidades, ¿no? Porque ahí tiene kilos. En realidad debe de tener newtons. Pero bueno, prácticamente esa es la especificación que ustedes dan en sus materias de proyecto. Y yo creo que con eso, pues ya nos queda un poquito más claro el por qué sale la especificación. Bueno, fíjense, tuve un poquito de dificultades con lo del Excel, pero yo creo que más o menos, y lo bueno de nuestro video, lo bueno del video, para bien y para mal, es de que podemos ver los errores que tenemos, ¿no? Entonces yo les dije que por aquí tengo unos datos que no me acaban de gustar, y por eso nos da una curva ahí un poquito fea, ¿no? Pero bueno, en nuestro ejemplo, nosotros lo que podríamos obtener de nuestro ejemplo, aunque esté feo, es de que ese material de los datos que te di se podría compactar bien utilizando un contenido de humedad del 17%, ¿no? Y que ese material va a alcanzar un peso volumétrico seco máximo de 1.67 toneladas a cada metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Esta gráfica que me reportaría el laboratorio con el que se va a construir, me diría, tu constructor debería de llegar a valores similares a este. Si tu constructor no llega a valores similares a esto, pues está haciendo algo mal. Puede ser que esté compactando sin la humedad adecuada. Desgraciadamente, hay personas que tal vez no entienden de todo los conceptos y se ponen a compactar con menos agua de la que deberían. Ahora, tú me vas a decir, mira, en esta fotografía yo veo el material en la parte de abajo, lo veo muy seco, y porque pues, estamos siendo observadores y esto lo vemos seco, pero esto ya tiene tiempo que lo compactaron. En cambio, si ustedes son observadores, aquí en esta imagen vemos el reflejo de la persona. Y ese reflejo de la persona nos habla de que a nivel superficial sí tiene agua. Quiere decir que nos están haciendo caso en compactar con cierta cantidad de agua. Aquí, en esta imagen, también como segunda maquinaria ves una motoconformadora. Esa motoconformadora, a través de sus cuchillas, logra mezclar el material con la cantidad de agua óptima para que se compacte bien. Y también, si somos observadores, aquí vemos un poquito de material pegado en la máquina. Eso es un poco lógico, porque yo te decía hace algunos minutos, o hace una hora, ponle, que el material que se compacta con la pata de cabra son suelos finos. Y los suelos finos tienden a pegarse más, sobre todo si tienen agua. En cambio, el tepetate es un material más inerte y no nos da tantos problemas, ¿no? Por eso sería ideal siempre utilizar tepetate. Pero en algunos sitios dicen, pues es que aquí no hay tepetate, vamos a utilizar lo que hay en el sitio. Bueno, pues se le puede sacar jugo, pero hay que entender que nos va a dar otras propiedades. Y yo creo que de esas otras propiedades, pues hablamos la siguiente sesión o la siguiente semana, ¿no? Hay otras cosas que me interesaría platicarte de compactación, como que algunos materiales me pueden servir mejor para una capa y otros para otra capa. O sea, los limos me podrían servir, pues tal vez para capas inferiores, ¿no? Aunque no deberíamos de usarlas, ¿no? En cambio, pongamos acá una arena limosa, pues suele tener una buena estabilidad para un terraplén. Pero bueno, eso yo creo que lo podremos platicar en una siguiente sesión, al igual que el hecho de que hay otro tipo de pruebas que utilizan más energía de compactación. Y esas otras energías de compactación vienen porque, pues porque las máquinas ya cambiaron, ¿no? No son las mismas máquinas que la época de Proctor, y entonces hay procedimientos en los que el mismo molde se divide en 5 capas, o bien se utilizan moldes más grandes para tratar de representar lo que en la obra la maquinaria le está haciendo al suelo en ese sitio. Puede ser que alguien me diga, pero es que se utilizan granos más grandes. Ah, pues entonces podemos utilizar un molde más grande. Y pues ya está. Fíjense, la idea era de que nos tardáramos pues un poquito menos de hora y media, nos tardamos un poquito más de hora y media. Y bueno, qué bueno que están por acá. Les agradezco que estén por acá. Algunas otras personas no se pudieron conectar, pero pues lo tenemos grabado en el video, incluyendo el error de los datos que les digo.
Pero pues bueno, es parte de arriesgarse, ¿no? Dicen por ahí quien alguien nunca se arriesga, pues nunca va a tener errores. Entonces, pues hoy nos arriesgamos a transmitir desde la escuela. Funcionó más o menos. Me faltaron algunos datos por ahí, pero yo creo que es una oportunidad para no desplazarnos 2 horas desde la hermana República de Iztapalapa hasta nuestra escuela, ¿no? O desde la hermana República de Catepec hasta nuestra escuela. Bueno, ¿cómo ven? ¿Les generé dudas? ¿Ya los confundí? ¿O alguna de esas dudas que nos quisieran pasar para tratar de aclararla? ¿Cómo ven? Pues bueno, por mi parte todo está bien, no sé, mis demás compañeros. Pues a lo mejor hacer nuestra tablita podemos darnos cuenta que con nuestros pesos, la probablemente duda que tengamos con esos datos que a lo mejor usted no puso exacto, pues a nosotros nos puede salir de una manera pues más bonita nuestra gráfica, por así decirlo, o de manera que debe de salir, pero o sea, para no hacer como el ejercicio, no podría decirle si tengo alguna duda. Ok, entonces ahí creo que de lo que nos dice el compañero es, necesitamos hacer otro ejercicio con unos datos que estén verificados antes de hacerlo, y ese nos puede servir como un ejercicio de clase, y además de tener unos datos verificados de ejercicio de clase, pues ustedes también van a hacer su práctica, ¿no? Entonces con su práctica, ustedes también van a dar unos ciertos valores y vamos a llegar a una curva. Las prácticas dicen en el nivel medio superior, pongamos que si una práctica huele feo, es de química. Si una práctica es un poquito desagradable, es de biología. Y si una práctica no sale, es de física, ¿no? Acá, pues bueno, tenemos una práctica que esperemos que nos salga a todos. Es la primera vez que la hacemos en equipos. Y entonces a veces nos llega a dar algunos valores malos, ¿no? Pero también en muchas ocasiones los datos que ustedes tomen les van a salir bien y nos va a dar una gráfica bonita y obtener un aprendizaje. Bueno, entonces vamos a tener eso, ¿no? Un ejercicio con valores confirmados más lo de su práctica. Y la siguiente sesión, el siguiente viernes, podemos hablar ya de algunas particularidades de la prueba o de cosas un poquito más raras, ¿no? Bueno, ¿cómo ven? ¿Otra duda? ¿Otra bronca? No, profesor, creo que al contrario, por ejemplo, a mí me tocó hacer la práctica en esta semana y como que ya entendí más el objetivo, ¿no? Yo dije, ok, con estos datos vamos a hacer tal cosa. Ajá, sí, porque pues dije, ok, práctica de compactación, pero ¿y luego? Bueno, entonces, qué bueno que ya nos tocó hacer práctica a usted la semana pasada y a otras personas la siguiente semana. Y entonces nuestro objetivo es, en lugar de tener errores en la obra con metros cúbicos de material, mejor me lo llevo al laboratorio, hago ensayos ahí y ahí determino con qué agua se compacta bien y qué valor de densidad va a alcanzar. Con esos datos regreso a la obra y superviso que en obra lleguen a esos valores, sobre todo de densidad. La humedad solamente me sirve para el proceso de compactación y como le va a estar pegando el sol, la humedad se va a evaporar. Pero con cierta humedad se compacta bien. Me va a costar menos dinero o menos pasadas de equipo de compactación para que se compacte bien. Y bueno, pues eso es la ventaja de tener la prueba, ¿no? Hay personas que dicen, ¿podemos construir sin prueba? Pues sí, pero puede ser que te lleves más pasadas de compactación o que no sepas a qué valor debes de llegar, ¿no? Y ya. Entonces, ese es nuestro objetivo de hacer la prueba. Y bueno, qué bueno que lo están haciendo en actividades presenciales y qué bueno que nos podemos entender a distancia. Bueno, pues si no tienen algún otro comentario, yo creo que podemos ir a hacer otra cosa. Entre esas otras cosas, a mí me toca ahorita aplicar unos ETS de aquí en la escuela y entonces pues me toca ir a sacar unas copias, pero ustedes que están en su casa significa que no deben ninguna materia y que pueden ir a comer, ¿no? Pues no me queda más que decirles que tengan bonita tarde, que coman rico y que disfruten su fin de semana. Gracias, profe, No, igualmente. igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor.